plantilla. Vamos a abrir uno nuevo de plantilla. Y aquí tenemos en el equipo lo que es la plantilla. ¿Sí? Ok, recordar lo que hicimos en la lámina de triángulos. Vamos a utilizar lo que son los triángulos. Y vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con lo que son también los ángulos. Entonces, aquí voy a hacer, primero, voy a utilizar la característica que se va a llamar triángulo equilátero. ¿Sí? El triángulo equilátero lo hicimos las sesiones pasadas con información sobre lo que son los ángulos. Esto lo que estoy haciendo es para ahorita mostrarles cómo vamos a hacer. No es necesario que ustedes los hagan, únicamente lo que quiero hacer es que vean cómo es el procedimiento. Okay. Entonces el triángulo equilátero va a tener 3 ángulos y 3 lados iguales, ¿no? Entonces aquí la característica del triángulo es que tiene lados, bueno, más bien primero ángulos iguales y lados iguales, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí está. Esa es la característica del triángulo equilátero. Y lo que necesitamos entonces es que esta información la estemos trabajando. Muy bien, vamos a ponerla de este lado. Y entonces, para que yo haga un triángulo equilátero voy a necesitar 3 líneas. Voy a tomar el segmento de línea, ahorita voy a poner una línea de 10 centímetros a 0 grados, ¿sí? Esta línea la voy a hacer, ¿para qué? Para posicionar la primera línea de mi triángulo. Vamos a ponerla de color rojo. Para que la vean, aquí está de 6 puntos. Muy bien. Entonces esta línea es la primera línea que es de 0 grados. ¿Sí? Tengo una segunda línea para hacer un triángulo equilátero que va a ser de 60 grados. ¿Sí? Entonces ahí tengo mi segunda línea. Esta línea la voy a poner de color amarillo y lo voy a poner de 6 puntos. ¿Sí? Esta línea que estoy haciendo es de 60 grados. Y tengo una tercera línea para hacer un triángulo equilátero que va a ser de 120 grados. Acuérdense que la suma de sus grados tiene que ser iguales, entonces aquí le voy a poner de color azul, ¿no? Y entonces tengo 3 líneas, ¿sí? La característica es que todos los ángulos del triángulo equilátero deben ser iguales, igual a 60 grados. Y digamos que aquí. Y todos sus lados son iguales, ¿sí? Partiendo del ángulo de 0 grados. Ok. Entonces, este ángulo debe ser de 60 grados. El ángulo que está, los ángulos interiores, digamos, son de 60 grados, ¿sí? Este ángulo tiene que ser de 60 grados y este ángulo tiene que ser de 60 grados. Ok, ahí está. ¿Sí? Ok. Y entonces me dice, tengo que todos los lados también deben ser iguales. Por ejemplo, este lado va a tener 1 centímetro. Un centímetro. Luego, este lado va a tener 1 centímetro y este lado va a tener 1 centímetro. Y entonces ya se cumple la característica de que todos los lados y todos los ángulos son iguales. ¿Sí? Y este ángulo pues es 0 grados. Así que vamos a calcular las líneas de 60
0, 60. Y esta línea de aquí, pues va a ser, para hacer el triángulo, debe ser de 120. ¿Sale? Ok. Aquí voy a poner estas un poquito más pequeñas para que no se estorbe. 24. Ahí está. Esta línea es de 60 y esta línea es de 0. ¿Sí? Vale. Entonces, ya tengo mis triángulos y mis lados iguales. Ahora, recordar que también podemos hacer que mi triángulo pueda tener diferentes características. Por ejemplo, una característica de los triángulos, y sobre todo el triángulo equilátero, es que lo podemos partir. Si yo lo contorneo, puedo partir este triángulo en dos. Pongamos que aquí pongo un punto y aquí pongo otro punto, ¿sí? Y ya puedo tener entonces una línea central de este triángulo y se va a convertir en un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces este triángulo rectángulo, ahí está. Tengo un triángulo rectángulo izquierdo y un triángulo rectángulo derecho, ¿sí? Y entonces el triángulo rectángulo va a obedecer, si está bien hecho, va a obedecer a lo que es el teorema de Pitágoras también, que este ángulo va a ser de 30 grados, este ángulo va a ser de 60 grados y este ángulo va a ser de 90 grados, que es un triángulo rectángulo perfecto. Entonces, tenemos la fórmula del teorema de Pitágoras que dice que a cuadrada, o la suma del cuadrado de los catetos, va a ser igual a la suma del cuadrado de su hipotenusa, ¿sí? Y entonces, ahí tenemos, digamos que mi información, y esta es mi fórmula, ¿sí? Aquí el paso de lo que es vamos a hablar de 18 porque no está tan chiquito, y dice que a cuadrada más b cuadrada va a ser igual a c cuadrada, ¿sí? Ok. Y entonces mis valores yo los puedo poner aquí en mi información. Vamos a empezar con la letra C. Y ya sé que la letra C pues va a ir en este lado, ¿sí? La letra A la vamos a poner de este lado y la letra B la vamos a poner en otro cateto, en el cateto adyacente, digamos, ¿no? Ok. Y entonces ya tengo el despiece de mi triángulo, ¿sí? Lo único que me falta, vamos a subir este ángulo para que no nos estorbe aquí. Lo único que me falta conocer en esta información, ¿qué sería? Tengo C, que ya sé que es de 1 centímetro. Tengo el valor del ángulo de 60 grados. Tengo este ángulo que es 90, este ángulo que es de 30 y este ángulo que es de 60, ya sé, ¿sí? Y lo que quiero conocer yo es el valor de B. ¿Para qué hacer? ¿Para qué conocer el valor de B? Porque yo voy a hacer una retícula en toda mi lámina que tenga distancia. Yo quiero saber qué distancia voy a tener que duplicar esta línea roja en la parte superior. Entonces, para que tenga esa distancia, yo debo conocer el valor de B, ¿sí? Y entonces, haciendo el despeje, digamos que aquí, lo que vamos a tener es que C cuadrada, perdón, B cuadrada, va a ser igual a C cuadrada
menos a cuadrada, pero el valor de a cuadrada va a ser absoluto. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con el signo de interrogación, digo signo de valor negativo, me va a salir un valor positivo. ¿Sí? Entonces tiene que ser valor absoluto. Y aquí pasaría esta B de esta forma. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Y entonces, sustituyendo los valores, vamos a hacer el despiece. Bueno, más bien el despeje, perdón, el despeje. Y aquí tengo el valor de B, va a ser igual. ¿A qué valor? Hola. Un Un centímetro. centímetro al cuadrado. 1 centímetro al cuadrado menos el valor de A. Menos 0,5 al cuadrado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sería menos 0,5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí lo que es 1 centímetro, pero si todos sus lados son iguales, de aquí a acá sería 0,5. ¿Por qué? Porque partía a la mitad de mi triángulo. Y esto les vamos a sacar la raíz. ¿Sí? Y entonces tendría el valor de 0,5, les digo que tiene que ser absoluto. Ahí está. Lo ponemos entre paréntesis para que no haya ningún problema. ¿Vale? Y entonces B va a ser igual a 1 menos 1 al cuadrado pues es 1, ¿no? Menos 0,5 al cuadrado sería 0,25, ¿no? ¿Sí? Y entonces tengo que mi valor de B va a ser igual a 1 menos 0,25 son 0,75 y a este valor de 0,75 le tengo que sacar la raíz cuadrada. Y es igual a si yo tomo mi calculadora, aquí le pongo calculadora, y ustedes también lo tienen, le pongo 0,75 raíz cuadrada, sale un valor de 0,86602540, bueno, etcétera, etcétera, pero nada más vamos a tomar este valor, ¿sí? Que es el valor de 0,8660. ¿Vale? Entonces ya sé que la distancia de B va a ser igual a 0,8660. Y ya tengo de mi triángulo rectángulo todos los valores que necesito conocer. Sé que este valor va a ser de 0,5, este valor va a ser de 1 y este valor va a ser de 0,8660. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a empezar a trabajar con estos valores. Yo voy a pasar esta información de este lado. ¿Por qué? Porque lo que necesito es trabajar el triángulo equilátero. Lo voy a pasar para acá. Lo tomé con la
Vamos a bloquear la selección. Ahí está. Entonces, así está. Ok, no, pero vamos a que se vea un poquito. Ahí está. Y entonces esta información la voy a pasar. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una retícula, así como me lo está marcando mi, mi triángulo. Pero vamos a hacer una característica de esta retícula que estoy yo trabajando. Y voy a hacer este movimiento. Voy a tomar el triángulo. Y lo voy a duplicar de este lado, para que tenga yo los valores. Y lo voy a rotar, para que vean ustedes los valores. Y entonces lo voy a rotar 90 grados. ¿Sí? Y entonces ya tengo yo los valores que voy a necesitar para hacer mi retículo. Lo único que hice, bueno, tomar los valores y voy a tener entonces líneas con esta posición y una línea vertical en vez de que sea una línea horizontal. ¿Vale? Ok, entonces voy a empezar con la información. Voy a tener yo aquí, voy a ponerle triángulos. Voy a necesitar entonces líneas. A 90 grados con un ángulo, no, con una distancia, perdón, de 60 centímetros, ¿no? Entonces esa va a ser mi primera línea que yo voy a hacer en mi información. Y entonces hago una nueva capa. Ahí está mi nueva capa. Y voy a tomar esta posición. Y esta va a ser mi capa número 1, digamos. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí puedo poner datos, ¿no? Ahí está. Y entonces bloqueo la capa anterior, ya la bloqueé, y voy a trabajar con la línea. ¿Qué líneas voy a hacer? Voy a hacer la línea roja. Esta línea roja que tengo. Y entonces me voy a mi capa y voy a hacer una línea de longitud 60 centímetros y de ángulo 90 grados. Vamos a darle un zoom para que lo vean. Ahí está. Longitud 60 centímetros, ángulo 90 grados. ¿Qué va a ser esta línea que yo tengo aquí? La línea roja. ¿Vale? Voy a darle OK. La voy a poner en la posición que decide. Bueno, la puedo poner en la posición también con un clic. Y la voy a pasar entonces al punto 0,0. No importa que mi línea sobresalga de mi espacio. Lo voy a dejar de 60 porque la diagonal es la que me interesa. Y entonces lo voy a poner en el punto 0,0. Ya saben que para que sea exacto, contorneo y lo paso al punto 0,0, lo acerco y lo puedo hacer todavía más preciso, ¿no? Y entonces tiene que ser en este punto. Vamos, déjenme ver. Sí está. Ahí está. ¿Sí? Como está contorneado y no se ve la línea, pues no hay ningún problema, pero está exactamente encima, ¿no? Ahí está mi información. Voy a hacerla más gruesa para que la vean. Ahí está. ¿Sí? Y me dice la información. ¿Qué distancia yo la tengo que mover para que tenga yo una distancia de aquí
acá. ¿Cuál es el valor de B? B es igual a 0.8660, ¿no? Entonces la distancia que yo voy a mover esta línea va a ser de horizontalmente 0.8660 y verticalmente 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque saqué el valor de la distancia que hay en un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la distancia que hay de manera diagonal o de manera de 60 grados es de 1 centímetro, y ahorita la vamos a hacer, pero la distancia horizontal va a ser de 0.8660. Y la copio, ¿sí? Y duplico esta línea. Y entonces ya tengo una primera línea que es línea vertical 90 grados con una distancia de 0.8660. ¿Bien? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, voy a tener yo la segunda línea, que va a ser línea de aquí vamos a ponerla aquí. La segunda línea que yo voy a hacer, por ejemplo, va a ser la línea azul. Esta es una línea azul que yo voy a tener también un grado. Voy a hacer más grande esta línea. Y vean, ¿cuántos grados tengo aquí yo de esta línea? Entonces, si estoy partiendo a la mitad del ángulo de 60, voy a tener entonces 30 grados digamos, aquí lo ponemos, son 30 grados de inclinación, ¿sí? Entonces, la línea azul con respecto a la línea rosa va a tener una posición de 30 grados, ¿sí? Entonces, voy a hacer mi segunda línea, aquí, en esta la tengo marcada, que va a ser de 30 grados, con una distancia de 60 centímetros, ¿sí? Entonces, se va a hacer mi segunda capa, ¿sí? Tomo la información, y entonces tengo líneas de 30 grados con una distancia de 60 centímetros. Y entonces la pongo mi segmento de línea, bloqueo las anteriores para que no haya ningún problema. Voy a mi capa. Y aquí nada más le tengo que cambiar el ángulo. Y vean que la hizo de este lado. Yo la voy a poner en color amarillo para que la vean. En color azul, perdón. Color azul. Y va a ser de ¿A 30 grados? 30 grados, por favor. Y la voy a poner en esta posición. Tiene que ponerla en el punto 0, 0. ¿Sí? Para que funcione mi ejercicio. 30 grados. Y es en la posición. Las otras líneas de la primera capa, ¿cuánto tienen de espacio de cada una de ellas? Las otras líneas tienen de espacio 0.8660. Ah, ok, gracias. De nada. Ok, entonces la tengo que poner aquí, la acerco. La voy a poner que sobresalga de mi hoja, ¿sí? O de mi formato, ¿sí? Para que pues funcione lo que estoy haciendo. Porque al final debo hacer más. Primero, bueno, tengo que hacer herramienta de
pintura interactiva, pero aquí tengo que convertirla aquí para que sobresalga. Y la voy a poner otra vez en el punto 00. Si me acerco, y entonces la pongo en el punto 0,0. Ahí está. ¿Están de acuerdo? A ver, revisamos. Punto 00. Ahí está. ¿Sí? Entonces esta línea que hice, pues es la línea azul, ¿no? Aquí está esta línea azul, es esta línea azul. ¿Y cuánto la voy a mover? Entonces me dice mi información que la tengo que mover 1 centímetro, ¿no? Para que esta línea azul toque en esta posición y me funcione como una retícula. Y entonces me voy a mi línea y la voy a mover. Horizontalmente 0, verticalmente 1 centímetro, y ahí va a tener el valor. Voy a poner aquí para que lo vean. Horizontalmente 0, verticalmente 1, la distancia va a ser 1. ¿Sí? Y entonces copio. Ahí está. Y vean cómo pasa por toda la recta. Bueno, por todo el trabajo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Y voy a hacer también la línea amarilla. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? ¿a cuántos grados fue la azul? La azul la hicimos a 30 grados con respecto Gracias. al rosa. ¿Sí? Y ahora la amarilla, ¿cuántos grados va a tener con respecto a la rosa? Va a tener 150 grados. Acuérdense de los grados del selector, porque son 30 y por ángulos opuestos este ángulo debe ser de 30 y entonces este ángulo 180 menos 30 va a ser de 150 grados, ¿no? ¿Sí? Lo que estamos haciendo pues es aplicando los conocimientos adquiridos en cuanto a grados. Ok. Entonces va a ser la línea amarilla. Hago un clic en la pantalla. Ah, no, perdón. Antes tengo que hacer mi información. Entonces va a ser una línea de 150 grados. Actívate. Debe activarse. No se activa. ¿Por qué no se activa? Ah, aquí está mi foco. A ver. Ok. Vamos a pasarlas a esta etapa. No hay problema. Ahí está. Entonces son líneas de 150 grados con una distancia de 60 centímetros y va a ser de color amarillo. Entonces voy a hacer mi nueva capa y entonces aquí voy a tomar los valores de esta, perdón, antes tomo los valores de la información para que problema. Y entonces bloqueo aquí, le doy nueva capa. Ok, y entonces aquí quedó, pero no hay ningún problema. Ahí está. Digamos que la puedo subir hasta arriba. Y entonces van a ser líneas amarillas, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces aquí está. Líneas amarillas, 60 centímetros y el ángulo va a ser 150 grados. Ok, lo vamos a poner de color amarillo. Y le vamos a poner 6 puntos. Ahí está.
Y entonces aquí voy a pasar al punto 00. ¿Sí? Y la voy a pasar acá. Punto 0,0. Y ahí está. Lo acerco para que sea exacto. Lo pongo aquí. Voy acercando para que todo esto sea más exacto. Y entonces aquí lo pongo. Muy bien. Y esa línea la voy a mover. Vean cómo ya está funcionando, ¿no? Ya está pasando por todo la retícula, ¿sí? Y le voy a mover, ¿cuánto? Horizontalmente 0 y verticalmente 1 centímetro, ¿no? Entonces pongo el manejador, o bueno, el controlador de transformar horizontalmente 0 y verticalmente 1 centímetro. Y le voy a dar copiar, ¿sí? Y entonces copio esa línea, pero también la tengo que copiar en la parte superior. Vean cómo estoy copiando. En la parte inferior. Y entonces esta línea también la tengo que copiar en la parte superior. Le tengo que poner un valor -1. ¿Sí? Y le doy copiar para ponerla en la parte superior. ¿Sí? Y ahí está mi retícula. ¿Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios? Vamos a hacer otro como el anterior, de Más o color. menos. Así es, va a ser más o menos como el anterior. Pero aquí la diferencia que hice fue que la retícula pues es diferente, ¿no? La anterior la hicimos de 45 y 135, esta retícula es eh, de 60, bueno, de 30 y 150. Esta retícula es hay un micrófono por ahí, Daniela Yanin. Profe, profe, las distancias, perdón, Sí, son de 1 centímetro. sí, todas las distancias son de 1 centímetro. La única distancia que va a cambiar va a ser la línea roja, digamos, que va a ser de 0,8660. 0,8660. Ajá, Ok, por el gracias. triángulo equilátero. Perdón, Daniela Yanin, ¿nos querías decir algo? Es que oía tu micrófono. Hola, hola. ¿No? Bueno. Ok. Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. Está sencillo, ¿no? La retícula.
Sí, está sencillo. Más sencilla, ¿no? Siguiendo los pasos, pues está sencilla. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar estas líneas que estoy haciendo y las voy a duplicar. Vean, aquí, bueno, aquí tengo, si ustedes ven, bueno, aquí tengo los datos. Aquí se me quedó este valorcito. Vamos a pasarlo para acá. No debe ir aquí. Esto debe ir en datos. Ahí está. Entonces, ahora sí, ahí están mis datos. Aquí se quedó un 150 aquí. Ok. Debo revisar que nada más tenga yo las puras, digamos, líneas, ¿sí? A este ángulo que quedó aquí. Y entonces voy a duplicar yo mis líneas. Le voy a dar aquí duplicar selección o duplicar capas. Y esas capas las voy a unir otra vez y las combino seleccionadas. Entonces ya tengo por separado, o digamos que si yo veo separado líneas rojas, líneas azules, líneas amarillas, pero aquí tengo combinadas todas. Voy a seleccionar todas las líneas de esa capa y las voy a pasar a negro. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es una retícula básica y el trazo lo voy a poner de un punto. Ahora sí, perdón, una retícula triangular, ¿no? Ahí tengo mi retícula triangular, ¿sí? Muy bien. Y entonces, esa va a ser mi retícula, ¿verdad? Aquí ya tengo mi retícula y tengo por separado mi línea, si es que las quiero usar para otro ejercicio, o bueno, si las quiero ver, pero la que en realidad lo que me interesa es esta. Ok, y entonces voy a seleccionar 3 colores. Voy a hacer voy a hacer primero mi paleta de color. Ahí va. No dejen de revisar la paleta de color. Perdón por el golpecito. Vamos a ponerla aquí arriba, en los datos. Y entonces voy a tener 3 colores. Aquí voy a ponerle... Mi paleta de color van a ser 3 colores. Esos 3 colores los necesito. Es 3 cuadritos. Uno, 2, 3. Lo que necesito entonces es un color claro, un color medio. Necesito un color claro, un color medio y un color oscuro. Sí, entonces esa es digamos, el requisito para que yo tenga ya la información. Ahí está, un color claro, un color medio y un color oscuro. Y entonces yo voy a ahí a mi paleta de color y por ejemplo yo quiero, ustedes van a hacer su selección de color, pero yo por ejemplo yo quiero un color, por ejemplo el medio,
voy a empezar por el medio, que es un color rosa, por ejemplo, ¿no? Aquí está. Y puede ser este rosa, ¿sí? Un color oscuro, pues a lo mejor puede ser este rosa más oscuro. Y un rosa claro, por ejemplo, aquí tomo mi paleta de color, por ejemplo, el color claro puede ser este. O si no me gusta, o si quiero cambiarlos, por ejemplo, le doy doble, selecciono el color, me voy a selector de color, y a lo mejor lo hago más claro, ¿no? Aquí me gusta que sea por acá, y un poquito más oscuro, no sé, a lo mejor con más negro, ¿no? Aquí, ¿no? Ahí están mis colores. Todo tiene que ser en datos, porque lo que voy a utilizar va a ser la retícula. Y entonces en la retícula únicamente debo tener las líneas para que funcione. Acuérdense, para que yo lo convierta a elemento de bote de pintura interactivo. Y entonces ya tengo mis colores y selecciono bote de pintura interactivo. Perdón. Selecciono la retícula. Selecciono bote de pintura interactivo. Y se tiene que convertir a rojo. ¿Sí? Cuando se convierte a rojo, selecciono mi color. Voy a empezar con el color oscuro. ¿Sí? Y voy a empezar a trabajar. ¿Sí? Y voy a hacer un diseño. Este va a ser mi diseño. Es una especie de elemento tridimensional que va a tener una tapita, va a tener una pared y va a tener un color claro, ¿sí? Entonces voy a tener y voy a hacer la secuencia. Va a ser tapita o tapa, va a ser la pared y va a ser el color claro. ¿Sí? Va a ser el color oscuro, la pared de este elemento y el color claro. Y entonces voy teniendo yo secuencia de elementos. ¿Sí? Aquí ya tengo mis colores. Y entonces esta tapita va a ir aquí, perdón. Esta va a ir aquí. Esta va a ir aquí. Esta va a ir aquí. Y entonces ya voy haciendo mi módulo. Y esto va a ser el color. ¿Sí? Y entonces voy teniendo ya la secuencia. Y al final, pues me va a quedar ya todo un diseño aproximadamente de esta forma. ¿Sí? Teniendo el seguimiento. O de creo que aquí, digamos, ya tendríamos el ejercicio completo.
Bueno, la mitad. ¿Sí? Ya terminamos todo el ejercicio y pues haríamos máscara de recorte con con la herramienta de máscara de recorte y tendríamos toda la lámina completa. ¿Sí? Aquí tenemos ya la secuencia de la mitad del ejercicio.